Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio en el cual mostramos una cara distinta de la espiritualidad, que no es que sea una cara nueva, es una cara que de pronto hemos olvidado y es que Dios actúa en lo cotidiano y de formas muy particulares. Este espacio se llama Hablando con Juan. Yo soy Juan. Para los que no me conocen, soy sacerdote de la diócesis de Pereira y en este espacio vamos nosotros tratando diferentes temas con personas expertas, tanto desde el tema académico como desde las vivencias, y que nos pueden enriquecer en estos tiempos particulares que el COVID nos ha llevado a vivir desde el mundo virtual y donde todos estamos recibiendo diferentes informaciones. Hoy nos acompaña un amigo, ya hace unos años que nos conocemos, hemos logrado hacer un equipo interesante de trabajo. Él es Carlos Ariel Soto, es muy interesante, es el coordinador del proceso en el eje cafetero para la ARN, ya nos contará un poquito qué es la ARN y cómo en este programa vamos a hablar del detrás de cámaras del proceso de reincorporación de los excombatientes. Carlos, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Oh, padre, buenas noches y muchas gracias. Qué agradable verlo, así sea desde lo virtual. Y bueno, y conversar un poco en torno a los temas que usted plantea. Muchas gracias por la invitación, padre. Bueno, Carlos, esta es una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Tú quién eres? ¿Cómo te defines? No tanto el rol que tienes, en lo que trabajas, sino como persona. ¿Cómo te defines tú como ser humano? Bueno, yo soy un costeño de 38 años Me di cuenta que eras costeño. que nació en Santa Marta, en un hogar muy espiritual. Soy el mayor de mis hermanos. Eh, Soy licenciado en filosofía. Desde muy joven me fui de mi casa a Medellín a estudiar la licenciatura en filosofía. Eh, y bueno, me considero una persona espiritual, pero también alegre, una persona que esa espiritualidad la transmite en el principio de la alegría. Yo estoy convencido, al igual que en Santo Domingo Sabio, que la santidad consiste en estar siempre alegre y tomar una posición positiva frente a la vida. Eh, me, También soy una persona que ha venido trabajando en temas de la paz, eh, como vocación hace muchos años. Yo creo que hace más de 20 años ya llevo en este proceso, no en la agencia, pero Dios me ha puesto en diferentes orillas para seguir trabajando en este mismo tema. Ok. Cuéntanos un poquitico qué es eso de la ARN. Bueno, la ARN es la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Esta es una agencia que nace, tiene su génesis en el 2003. En el 2003 nace el programa de reincorporación a la vida civil. Es un programa que nace en ese momento para la desmovilización colectiva de las autodefensas, eh, para los paramilitares en ese momento, como se llamó. Pero fue un proceso que no arranca exclusivamente para ellos, sino que se abre la puerta para que todas las personas de los grupos armados ilegales, aunque esta fue una demolición colectiva, se abriera una puerta también para que los individuales empezaran a surgir. Y es así como personas de la guerrilla empiezan a ver una oportunidad de transformación de vida y empiezan a entregar. Y se vio la necesidad de buscar una entidad que los acogiera. Entonces, del 2003 al 2006 tuvimos ese proceso padre de la desmovilización colectiva de las autodefensas y desde entonces hemos venido recibiendo personas que desertan individualmente de la guerrilla. A eso le llamamos reintegración. Y la reincorporación, que es el nombre con el que ha cogido la agencia nuevamente, es el proceso que pactamos en La Habana, es el nuevo proceso de paz colectivo que tenemos con las FARC, en ese horizonte de buscar una transformación y dejar los fusiles y cambiarlos por lapiceros, cambiarlos por educación, cambiarlos por emprendimiento, cambiarlos por una cantidad de cosas que permitan la no repetición del conflicto armado y que podamos ir juntos a esa Colombia que soñamos sin guerra y en paz. Bueno, ahora que dices del tema de cambiar los fusiles por lapiceros, una amiga me regaló un trabajo muy bello que hicieron los excombatientes y es un lapicero que está hecho con una bala. Así es. Y Así es. es Sí, algo ¿no? muy bello.
te lo quiero mostrar. Este color es de la madera, no es pintado, la madera es roja y es una pieza supremamente hermosa. Que esto es una bala de fusil y fue trabajado a mano por ellos. Incluso aquí sale el esfero, es muy sí, bello. Y pues de hecho cuando me lo regalaron, de una vez me vino a la mente la frase del profeta Isaías que dice: de las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. Y esto es una realidad. De hecho lo he visto porque conozco el proceso de la ARN, he trabajado con ustedes en algunos espacios. Yo fui una vez párroco en Marsella, por un mes más o menos, me pidió el obispo de ir a Marsella, y allá con la personera, me acuerdo que hicimos un ejercicio interesante y llevamos a personas que habían vivido el conflicto de diferentes maneras, porque no es solamente la persona víctima quien ha sufrido el conflicto, también el que estuvo en el grupo, en un grupo armado, sufrió y vivió unas situaciones complicadas, no es que no es que fuera muy fácil. Y allá hicimos unos ejercicios, yo creo que esto fue hace por ahí unos 5 o 6 años. Desde ahí conocí pues la agencia y ahora que he estado acá en Samaria, pues nos hemos conectado para hacer unas actividades muy interesantes, sobre todo en Semana Santa. Pero bueno, quiero que me cuentes también un poquitico de cómo es ese proceso, cuánto dura, pasan de un día para otro, porque hay una serie de malinformaciones o desinformaciones que rondan en el imaginario de los colombianos y es fácil escuchar comentarios un poco ligeros en los que dicen: no, si esos guerrilleros no sirven para nada, eso lo que querían era ser unos vagabundos, esos nunca cambian. Yo he conocido personalmente a muchos de ellos con unos emprendimientos además fenomenales, con unos ejercicios de paciencia, de tolerancia, de resiliencia, de no violencia, que son heroicos, heroicos, heroicos. Entonces cuéntanos un poquitico cómo es el dinamismo del proceso de la ARN. Sí, mira, padre, voy a comenzar con una anécdota. Cuando yo comencé mis inicios en la agencia, arranqué en Cali. Trabajaba allí como un profesional. En ese momento le llamaba profesional de educación. Era el profesional que iba a acompañarlos en esa inserción del colegio, acompañarlos. Y una de las chicas desmovilizadas en su momento empezó a trabajar en un restaurante en Cali. Y confluí con mis amigos casualmente en ese restaurante. Y cuando ella me vio, se asustó. Entonces yo vi el pánico en su mirada y no la saludé, me quedé así. Comimos y mis amigos notaron un poco que me iba a lanzar a saludar, después me detuve, pero no le dieron mayor importancia y cuando me fui me acerqué y le dije que qué le pasaba. Y me decía: no, doctor, es que aquí en mi trabajo no saben que soy desmovilizada y si lo saben, tal vez me echen. Entonces yo por eso evito, no quise saludarlo para que no me conociera. Entonces, cuando volví a la mesa, le compartí la anécdota a mis amigos. Le dije: mira, esa chica que está allí fue una mujer que estuvo más de 11 años en el conflicto armado, que hoy está trabajando en la legalidad, tiene 2 hijos y está haciendo las cosas muy bien. Y uno de mis amigos me dijo: ve, no tiene cara. Entonces les pregunté: ¿y cuál es la cara de un desmovilizado, cierto? ¿Cuál es el imaginario que tenemos en la sociedad sobre los excombatientes que renuncian a las armas y vuelven al conflicto armado? Es un poco nuestra misión, padre. Nuestra misión no es solamente, aparte de liderar y acompañar la implementación de estas 2 políticas de reintegración y reincorporación, lo que buscamos es una gestión territorial para contribuir a varias cosas fundamentales. La primera, la convivencia. La segunda, la cultura de legalidad. La tercera y fundamentalmente la reconciliación y el desarrollo sostenible. Un poco eso es lo que hacemos. Nuestro gran lema es: una oportunidad lo cambia todo, y de eso se trata. Pero es una oportunidad lo cambia todo. Yo en mi vida personal y coordinando este proceso aquí en la cafetera, lo complemento con una frase que escuché, que alguna vez leí de San Francisco de Sales. Decía: dame ánimas, chetratol, es decir, dadme las almas y llevad lo demás. Eso es un poco lo que hacemos. Recogemos a estas personas que no han tenido esa oportunidad en este negocio civil y lo que hacemos es hacer lo demás, es decir, acompañarlos y junto a ellos
cambiar esas historias que le llevaron al conflicto armado, esas historias de vulnerabilidad que llevaron en algún momento a tomar la decisión. Y es que detrás de cada excombatiente padre hay una historia. Entonces, claro, cuando uno desconoce el rostro y la historia de quien vuelve al conflicto armado, pues tiende a ser muy ligero en sus comentarios. Pero estoy seguro que las personas que después de conocerlos, saludarlos, por lo menos escucharlos, salen transformados y esos imaginarios y estigmas cambian inmediatamente porque reconocemos la humanidad que hay ahí. Y eso es uno de los pilares fundamentales de nuestro proceso, que es un proceso humanizante y no asistencialista. Lo que queremos con los combatientes finalmente, a partir de sus temores, es que ellos encuentren una oportunidad y esa oportunidad es también trabajando con las comunidades receptoras, para que ellos sí dejen de vivir en el anonimato. Muchos viven en sus barrios, van a sus trabajos, se montan al bus y van con el temor de que puedan ser identificados y señalados como esas personas que en algún momento tal vez no tomaron la decisión más acertada, definitivamente no la tomaron, pero que hoy quieren hacer un camino distinto. Vale. Bueno, de hecho es algo muy complejo porque los móviles que llevaron a los diferentes grupos son situaciones muchas veces muy duras y difíciles, también incluso situaciones de precariedad, de hambre, algunos ideológicamente, otros forzados por la necesidad. Pero lo que me parece interesante es el esfuerzo que estamos haciendo como colombianos para darles esa segunda oportunidad. Acá en la parroquia hemos en diferentes momentos realizado conversatorios y sobre todo el Viernes Santo jugamos con el tema de las 7 palabras y casi siempre les damos un espacio para que nos cuenten desde su postura, desde su situación y la comunidad los ha acogido mucho. Incluso tengo una anécdota de un día que hicimos la feria de emprendimiento y vinieron los muchachos de la ARN y ofrecieron los productos que estaban haciendo, algunos que hacían un calzado excelente, de una calidad perfecta, o sea, no le envidiaba nada a un tenis de marca, bien cosido, bien hecho, una cosa muy bonita. Y una señora que yo conocí de un municipio acá de Risaralda, que en la época de, pues, arrecia de la guerra, los grupos armados le asesinaron sus 3 hijos. Y algo que me gustó mucho es que esta señora vino a comprarles cosas para apoyarlos, porque quería ayudarlos a salir adelante. Hay unos procesos de reconciliación, unas historias que uno diría son casi de película, unas cosas supremamente bellas y hermosas que tristemente no son noticia. Tristemente no salen a la luz pública como las cosas negativas. Mire lo que volvió a hacer, mire lo que hizo aquel, mire lo que hizo aquel. Pero las cosas buenas, hay una muchacha con la que hemos trabajado y nos hemos apoyado mucho, incluso ha sido también como el quicio de conexión entre nosotros, que ha hecho un proceso muy interesante, ya incluso allí tiene un técnico, está trabajando incluso con ustedes, y esta mujer me ha contado las aventuras y las peripecias que ha hecho y que ha tenido que pasar para mantenerse, porque incluso muchas veces nosotros somos más hostiles, los que entre comillas no hemos estado en el conflicto, los que entre comillas somos buenos, muchas veces los denigramos, los despreciamos y casi que les estaríamos impulsando a que volvieran a la vida ilegal. Pero cuéntame, Carlos, un poquito cuánto dura el proceso de reincorporación. ¿Eso soltó el fusil y se puso el jean y ya salió de una para la calle? ¿O hay un proceso interesante, sistemático, organizado y progresivo? Sí, bueno, entendimos con los años que el pilar fundamental del proceso tanto de reintegración como reincorporación es un proceso psicosocial. La guerra deja huellas psicosociales muy fuertes en los hombres y mujeres que han transitado por ellas. Una de las particularidades fundamentalmente de nuestro conflicto colombiano es que tenemos personas que tienen la doble condición, que son víctimas, pero también son excombatientes. Es decir, que en el hecho victimizante de reclutamiento infantil estuvieron siendo niños en la guerra y se movilizando siendo niños. Y estas huellas del conflicto armado, de personas que tal vez no vivieron esa etapa como muchos de nosotros, que tuvimos la oportunidad de ir a un colegio, de estar en parques, de tener un hogar funcional, de tener vecinos, estas personas que se vieron abocados por distintas historias, como usted los planteaba,
La historia de la guerra y del ser humano no es homogénea, es decir, muchas personas por distintas adversidades llegaron a la guerra, pero que después de algún tiempo dijeron, no, el camino es otro. Para el caso de la reintegración, hablamos de una ruta de reintegración multidimensional, es decir, tiene 8 dimensiones, y a través de esas 8 dimensiones hacemos un plan de trabajo individual, donde cada persona tiene la posibilidad, junto con el profesional que lo acompaña, de trazar su ruta de trabajo. Y esa ruta de trabajo es particular e individual. Es decir, tenemos excombatientes que llegan sin ningún grado de escolaridad, como tenemos excombatientes que llegan con maestrías y doctorados. Tenemos excombatientes que llegan sin haber visto a sus padres en 10, 15 años del conflicto armado, como tenemos excombatientes donde sus padres y sus hermanos también pertenecen al grupo armado. Tenemos excombatientes que llegan con hijos, otros sin hijos, y todas estas particularidades llevan a que el plan de trabajo sea distinto en la reintegración. La reintegración tiene un plan de trabajo y una duración mínimo de 6 años y medio. 6 años y medio. 6 años y medio para la reintegración. Eso es importante, el mínimo, porque obviamente hay personas que han durado más años, 10, 11 años. Lo de la reintegración es importante porque hay una puerta de entrada y una puerta de salida. Es decir, nosotros como entidad culminamos a las personas que cumplen con esos requisitos. Es decir, le decimos a la sociedad, esta persona está lista para poder caminar sola, para no estar mediando por la institucionalidad, en tanto somos conscientes que es un honesto ciudadano, es decir, una persona que viene haciendo las cosas bien. En eso una cifra importante, padre, el 99% de las personas que culminamos no reinciden en ningún delito. Es decir, bueno, de hecho, es un dato importante que me dices. Me acuerdo el año pasado que tuvimos un acercamiento también y estuvimos varios aliados en una actividad que hicieron ustedes en la agencia y decían que las cifras que aparecían de las BACRIM, que algunos decían, sí, es que son excombatientes que entraron en el cruce de datos que se hizo con Fiscalía. Fue una cosa muy interesante porque los que aparecen en las BACRIM no estaban en los procesos de reinserción. O sea, no eran excombatientes de los grupos, sino son nuevos delincuentes que bajo el seudónimo de las antiguas fuerzas están haciendo las cosas, pero no son de los que venían del proceso. Es un dato muy interesante y es válido y científico. No, y además es triste porque si uno pudiera explicar el recrudecimiento de la guerra por fenómenos que ya ocurrieron como los desmovilizados, uno diría, bueno, listo, el problema está en los desmovilizados que mire que reintegran, pero no, lastimosamente son nuevos jóvenes, niños y adolescentes que ingresan nuevamente grupos armados ilegales. Por eso te hablaba, en el 2003 desmovilizamos las autodefensas, ahorita desde hace 2 años, mucho más de 2 años, estamos con las FARC a través del proceso de La Habana, pero también en los 90 desmovilizamos el Quintín LAM, el M19, el PRT, y falta el ELN, faltan otros grupos. Es decir, es una historia, lastimosamente, que no cerramos el capítulo como país, pero que la entidad está dando unos frutos muy tangibles, y el fruto tangible es que ese fusil que se deja, esa persona que lo deja y entra al proceso de reintegración o reincorporación, permanece en la legalidad. Y permanece en la legalidad porque tiene obviamente opciones, es decir, tiene una institucionalidad que lo respalda y acompaña en ese caminar. Y es un caminar no idílico, no romántico. A veces no estamos de acuerdo, a veces llegar a una institucionalidad a la cual yo combatí, a un estado al cual yo combatí, no es fácil. Ese círculo de confianza inicial es clave. Y es que, parafaseando también a otros santos de la Iglesia Católica, cuando uno gana el corazón del joven, se lo gana para siempre. Es decir, cuando uno logra ellos entender lo que hacemos como institucionalidad, pero que más como institucionalidad, como seres humanos que queremos un país distinto, caminamos con ellos. Entonces, es maravilloso ver cómo chicos que llegan sin escolaridad los acompañamos en su grado de bachiller. Es maravilloso cómo llegan chicos y mujeres sin familia y nos invitan a ser padrinos de su bautismo, o de su matrimonio, o de la entrega de su casa, o de su primer empleo formal, o de la compra de su primera moto, o nos llaman porque finalmente pudieron encontrarse con sus vecinos y poder decir abiertamente que eran personas en proceso de reintegración o reincorporación. Esos son los frutos que queremos, eso es un poco como lo hacemos. La reincorporación está en este momento dando el derrotero de lo que va a ser la reincorporación a largo plazo. Ya pasamos la reincorporación a corto plazo, que fueron los primeros 2 años de
de la dejación de armas, de la instalación de los excombatientes. Cuando hablo de reincorporación, hablo de este nuevo proceso del FARC. Nosotros en el eje cafetero, en Pereira, tenemos muchos excombatientes de los 3 procesos que adelantamos, muchos. La gente no se imagina la cantidad de personas que tenemos hoy en el eje cafetero transitando sobre esos procesos y que lo vienen haciendo muy bien. Usted lo manifestaba, padre, tenemos una persona trabajando con nosotros porque queremos ser coherentes con eso. Vamos y programamos, por favor denle trabajo, por favor denles una oportunidad, pero los garantes de que la primera oportunidad está en casa, es decir, trabajan con nosotros y de la mano nos ayudan a construir y a seguir reinventándonos un poco sobre hacia dónde podemos ir mejorando la reintegración y la reincorporación. Bueno, Carlos, cuéntanos un poquito cuáles son las principales dificultades que encuentran nuestros hermanos en ese proceso de reincorporar, porque es que me gusta mucho el término reincorporar, porque es que ellos eran parte de la sociedad, por algunos factores, algunas circunstancias, salieron de la sociedad y ahora vuelven a la sociedad. No es que fueran bichos raros o es que fueran marcianos, extraterrestres, no. Salieron de la sociedad, por muchas circunstancias estuvieron en una forma, podemos decir, paralela a la sociedad, ahora están volviendo a su cuna, más o menos como el tema de las palomas mensajeras, lógicamente con todas las heridas del viaje, pero he sido testigo, porque me lo han contado, incluso también, yo fui párroco en Villa Claret, en Pueblo Rico, y allá fue la zona de distensión de la UP y del EPL también. Y fue una cosa muy complicada el que las personas pudieran quedarse allí porque eran tildadas, señaladas, algunos pues fueron asesinados. Cómo la sociedad muchas veces pone bloqueos o impedimentos a la paz, y eso lo podemos poner personas del común y corriente, como tú, como yo. Por ejemplo, darle empleo a un excombatiente. Ay, no, porque de pronto me va a secuestrar, me va a robar, me va a matar. Estas situaciones, ¿cuáles crees que han sido las más difíciles o cuál es la más recurrente en el momento en que la sociedad se vuelve un obstáculo para la paz? Bueno, yo creo que el primer obstáculo es la estigmatización. Mira, yo recuerdo cuando empecé a trabajar, lo primero que me dijeron mis papás, me dijeron, no, te van a matar, te van a secuestrar. Es decir, hasta el círculo más cercano a uno, cuando uno habla de estos procesos, se imaginan cosas muy malucas. Y es decir, y cuando uno indaga con las personas de ese imaginario del desmovilizado, mucha gente cree que es un pequeño Rambo por ahí andando con un fusil terciado y un machete todavía creciendo hacer mal y resulta que no. Entonces, uno de los primeros problemas es la estigmatización. Pero la estigmatización nace de la huella fresca del conflicto armado, un conflicto que no termina. Entonces, claro, cuando uno habla de la posibilidad de aceptar a estas personas, pero ve todavía noticias, ve todavía un país en conflicto, obviamente un poco más no con la intensidad de antes, pues les cuesta entender un poco que estas personas realmente están haciendo un proceso de paz y que lo quieren hacer. Yo creo que uno de los otros desafíos es la seguridad jurídica y física de los combatientes. Mira, cuando una persona se desmoviliza, sea individual o hace dejación de armas colectivamente, esa persona, como bien lo planteas, no se puede quedar en el municipio donde operó, donde nació. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay otros grupos ilegales activos, enemigos históricos, que lo están buscando. Entonces hay dos realidades para el guerrillero que se le vuela al grupo armado y se entrega a la policía, es inmediatamente buscado por el mismo grupo, por la información, porque en la guerra lamentablemente el fusil es más importante que el ser humano. Entonces, esa persona debe irse y migrar a otras partes del país, un poco huyéndole a esa persecución. Pero también está cuando hay la desmovilización colectiva de todo el grupo, como en el caso de las FARC, que han querido hacer un proceso, pero siguen existiendo enemigos de la paz y lo que hace finalmente la agencia con articulación con otras instituciones, dar las garantías y la posibilidad de mitigar y tratar de que eso no se materialice. Hoy en el eje cafetero no tenemos ningún fallecido del proceso de reincorporación, gracias a Dios, pero es porque la misión de la entidad no es brindar seguridad, sino que nos toca trabajar de la mano con policía y con otros. Entonces, un segundo punto es la seguridad física y jurídica de estas personas que han dejado. Y creo que un tercer punto de las dificultades que tenemos
aparte de la estigmatización y la seguridad, es un poco el tema también de lo comunitario y de la reconciliación. Y aquí hay que diferenciar dos cosas, padres, muy importantes. La reconciliación no es perdón. Tal vez una lleva a la otra, pero el perdón es una decisión personal que lleva su tiempo y que está de la mano de un camino y de una aceptación espiritual. La reconciliación es cuando yo logro convivir con la diferencia sin aniquilarlo. Cuando yo logro vivir con mi vecino que votó por el no y yo por el sí, y no por eso tengo que aniquilarlo simbólicamente diciéndole que fue un bruto, que no, ni tampoco físicamente porque piensa distinto a mí. La reconciliación es poder convivir con la diferencia, es poder aceptar la diferencia del otro y respetarla y convivir con eso. Pero el perdón, como usted lo decía, que somos testigos de muchas acciones de perdón de las víctimas, es cuando yo soy capaz de a través de mi historia personal, espiritual, familiar, poder cerrar esa historia de dolor y darle una oportunidad a un cambio distinto en mi vida, aceptando el perdón y seguir adelante. Entonces, una de las grandes dificultades es que no es un proceso fácil, es un proceso que debe ir de la mano de las comunidades y lleva una dificultad muy complicada porque la dificultad es que seguimos en conflicto con otros grupos armados y que si bien el Estado ha querido a través de su política de paz con legalidad cercarlos, sin embargo sigue siendo muy complicado el tema para muchos combatientes. De hecho, ahora que dices del tema del perdón, cuando yo conocí la agencia en un conversatorio que hicimos en Marsella, fue hasta muy particular porque después terminamos en un cafecito muy bonito que hay allá compartiendo y estaba con una persona que había perdido su familia por culpa de un grupo armado y estaba una persona que había sido de ese grupo armado y tomando café y era una cosa muy interesante, además estaba el cura, ¿cierto? Bueno, había varias personas ahí de instituciones y casi se puede decir que de polos opuestos, había personas políticamente de izquierda, otros de derecha, pero fue un ambiente supremamente agradable, incluso me marcó mucho, porque es posible. Incluso, pues yo soy capellán del SENA y ayer hacía un taller con unos muchachos del SENA y citaba una frase de Aristóteles que decía que un signo de una mente grande es aquella que es capaz de entender un pensamiento que no comparte. Y creo que el poder vivir en la diferencia, en la diversidad, sin atropellarnos, sin obligar a que los demás crean lo que yo creo, que vivan como yo vivo, que hagan lo que yo haga, es necesario y ahí creo que es el inicio de la paz. Hay muchos que de pronto nunca se han vestido de camuflado, pero pueden ser profundamente bélicos. Además, la mayoría de las muertes violentas en Colombia no han sucedido como se ha querido presentar muchas veces en el conflicto armado. Las han producido las ciudades por la delincuencia, por las riñas, por las situaciones de la ciudad, que no son ajenas al conflicto armado. Entonces, muchas veces la violencia la disfrazamos o como tú dices, la estigmatizamos en unos grupos o en unas personas, en unos colores, en unos uniformes, pero hemos sido nosotros los colombianos quienes nos hemos vuelto violentos y no toleramos al otro. El tema de las barras bravas, que yo creo que llega a una sevicia incluso mayor que la que pueden tener los grupos armados, porque yo he encontrado después personas que pertenecían a diferentes grupos y que se pueden sentar y hablar juntos, incluso militares, porque es un proceso muy interesante que también logramos hacer con unos amigos de un grupo activo, un colectivo que se llama Sociedad Real. Con ellos estuvimos haciendo también unas campañas de prevención con el tema del suicidio en el Batallón San Mateo. Fue un trabajo muy interesante y poder ver soldados que le apuestan a esto, soldados que estuvieron en combates, que perdieron compañeros en combates con los grupos armados, pero que también están apostando a la paz y que le inculcaban eso a los nuevos soldados, a los que estaban empezando a formarse. Es posible, pero también creo que tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de concientización de que la violencia no está en un uniforme, sino que muchas veces la llevamos dentro y es de padres a hijos que se hereda. Muchas veces el papá
que maltrata al hijo, maltrata a la mamá, y el hijo crece pensando que cuando tiene rabia puede maltratar a los que tiene alrededor, porque ese es como el conducto regular. Y después decimos, no, es que este país es muy violento porque estaba Pablo Escobar, porque estuvieron X grupos o aquellos grupos, cuando se nos olvida que en la forma como yo trato al vecino, en la forma como yo soy honesto con mis cosas, todo el mundo habla de corrupción, este país está lleno de corruptos, pero si yo puedo coger un peso y nadie se dio cuenta, eso es mío. Entonces, creo que es necesario generar una conciencia de sociedad distinta, un trabajo muy, muy fuerte que creo que el que ustedes están haciendo, debemos visibilizarlo, pero no solo visibilizarlo, sino también deberíamos aprender mucho de esto. El tema de la Cátedra de la Paz, incluso ahora están haciendo ustedes un diplomado muy interesante con la Universidad Tecnológica sobre la paz. Cuéntanos un poquito de este proceso de educación hacia afuera, hacia los que, entre comillas, no hemos estado involucrados en el conflicto. ¿Cómo ustedes enseñan la paz a través de estas vivencias? Bueno, este grupo, bueno, la entidad como tal tiene muchas estrategias comunitarias y pedagógicas, pero particularmente el eje cafetero tiene una serie de profesionales, porque detrás de esto, si bien yo coordino esto, detrás de esto hay muchos profesionales que vienen apostándole y entendiendo que esto más que un trabajo, es una vocación. Mira, nosotros, por ejemplo, te podría hablar de una estrategia nacional bellísima que se llama Mambrú, este es otro cuento. Este es otro cuento porque nos enseñaron a cantar muy pequeños, Mambrú se fue a la guerra. Bueno, este Mambrú es otro cuento porque no se va a la guerra. Este Mambrú es una estrategia de fortalecimiento comunitario de esos líderes que ya convocan, que ya tienen niños, adolescentes y jóvenes y que se lo están robando a muchas prácticas delincuenciales para jugar fútbol, para hacer teatro, para bailar, para hacer fotografía. Y lo que ha hecho la entidad a nivel nacional es a través de la estrategia fortalecer esos liderazgos en muchas regiones y municipios del país para que puedan tener insumos y capacitación psicosocial para que crezcan en número y se fortalezca eso. Pero también tenemos modelos de fortalecimiento comunitario, donde podemos poner en diálogo las comunidades, no solamente con excombatientes, sino con ellos mismos para que identifiquen sus problemas y a través de esos modelos de fortalecimiento comunitario hay un rubro económico para que se pueda mitigar y tratar de alcanzar la solución de ese problema comunitario, que lo encuentren y que también tiene un componente muy social y psicológico. Pero, por ejemplo, iniciativas muy cerca a nosotros. Es una que llamamos ¿Qué tal si nos reconciliamos? Que la hemos hecho en muchos lados y que ha contado con la generosidad de las víctimas del conflicto armado. Lo que sucedió, por ejemplo, en Quindío, la gran mayoría de la mesa departamental de víctimas se sentó con excombatientes, con las universidades de la región, transitaron sobre una formación académica, pero humana, y al final ser testigo de esos abrazos reconciliadores que no hacen parte de la farándula, sino procesos realmente humanos, donde se abraza al otro porque hemos transitado sobre un proceso y nos hemos preparado esas dos orillas para encontrarnos. Pero también tenemos algo maravilloso que se llaman aulas que suman. Y es que vamos a los colegios, a algunos colegios, a mostrar a los muchachos, primero que la problemática existe, que hay formas de reclutarlos, que hay formas de llevarlos y darles por pequeñas herramientas para decir no, no. Es decir, romper con esas personas que enganchan a nuestros jóvenes a través de testimonios reales de personas que han pasado por el conflicto armado y empezar en los colegios a decirles, esto es difícil, esto es un flagelo en nuestro país, pero lo podemos sacar adelante y acabar con ese pesimismo que la paz no es posible. Entonces llevamos historias donde palpamos que la paz es posible. Nosotros que trabajamos en lo humano, en lo social, encontramos testimonios constantes de que finalmente no es noticia muchas veces eso, por eso tal vez el imaginario de que es tan complejo e imposible, pero la paz sí es posible y lo podemos hacer a través de esas iniciativas. Esas iniciativas y a partir de lo que acabas de plantear de la Universidad Tecnológica de Pereira, que hace un diplomado maravilloso, porque es un diplomado donde caben todas las voces. Es un diplomado donde va Timochenko, pero también va el alto consejero, donde va la víctima, pero también va el excombatiente, donde va el que votó por el sí, pero también va el que votó por el no. Y un espacio académico muy respetuoso, escuchamos todas esas voces y creo que van más de 11 cohortes donde se han formado en esos liderazgos y es importante el tema pedagógico porque uno ya sale con elementos y con la responsabilidad de ser
de poder llevar ese mensaje a todo lado donde uno va y poder haciendo ese trabajo pedagógico y acabar un poco con los fanatismos políticos e ideológicos que llevan a que uno no pueda trascender, y trascender es comprender que hay una posición distinta. Carlos, se me ocurre, no sé, eso también dentro de las posibilidades, que pudiéramos hacer un programa con dos testimonios reales, no sé si podemos, hasta donde sea posible, el tema pues legal y todo el tema también de que ustedes tienen que manejar en la protección de las personas, un programa en el que podamos tener a un excombatiente y a una víctima para que nos cuenten sus experiencias. Entonces, no sé si sea posible que lo podamos realizar. Claro que sí, padre. Ahora, a mí me viene a la mente un momento bellísimo que hicimos en Armenia, si no estoy mal, con un colectivo de médicos que venían de todas partes, varias partes del mundo, donde sentábamos un militar que es víctima de una mina quiebrapata, sentamos a una víctima del conflicto armado por desplazamiento y sentamos un excombatiente. Y los tres charlaron un poco sobre el conflicto, cómo cambió sus vidas. Pero más allá de quedarse en el espejo retrovisor, empezaron a hablar cómo eso los ayudó también a comprender el papel que la vida le ha puesto y comprender el trabajo que tenían de ir para adelante para empezar a cambiar por el país. Y fue un momento bellísimo. Primero porque no es libreteado, son cosas que nacen de la voluntariedad de cada uno, pero que nacen en el espacio. Y nosotros hemos hecho muchos espacios donde víctimas y combatientes se confluyen. Entonces, es totalmente válido. Hay personas que hoy en nuestra entidad de combatiente no temen ser visibles, no temen dar su testimonio, y entonces podemos invitarlos. Y conozco muchas víctimas del conflicto armado, tanto en la ciudad de Pereira como en el departamento, que estarían gustosos de estar en un espacio contigo y que la audiencia pueda escuchar su historia y puedan comprender si estas dos personas pueden sentarse, dialogar, tolerarse y tal vez perdonarse. ¿Cómo no lo voy a hacer yo en casa con la cantidad de dificultades que pueda tener o con mi contexto? Es un mensaje muy potente que hay que empezar a trabajar. Vamos a hacer. ¿Y será que sería posible que lo hiciéramos dentro de 8 días y que precisamente hablando con Juan dentro de 8 días fuera precisamente este conversatorio? Claro, si quieres yo me sirvo de puente para hablar con varias víctimas del conflicto armado que conozco, para que ellos puedan estar, porque por el lado de los combatientes, antes nos tocaría mirar cuál de todos, porque tenemos muchas personas que les gustaría participar en el No, espacio. sería magnífico y de una vez este sería el próximo programa. Le daríamos Dale. continuidad a esto y sobre todo porque el fin de semana pasado hice un encuentro de parejas y el tema del que hablábamos era precisamente las dificultades que están viviendo las parejas y pues estuve consultando algunos datos y terriblemente se han disparado los índices de maltrato y de violencia intrafamiliar por los temas del aislamiento. Entonces creo que la experiencia de personas que se pueden reconciliar cuando fueron enemigos a muerte y ahora pueden estar juntos trabajando por la misma causa es un ejemplo y además es una norma a seguir. Y entonces el que tiene problemas con la esposa porque es que usted no quiso a mi mamá el día y la miró mal un día, o es que usted me puso los cachos otro día y no se lo voy a perdonar nunca. Si nos ponemos a mirar las situaciones crudas de resentimiento y de odio que pueden tener las personas que pudieron pasar por un tema de conflicto, de pérdida de seres queridos, de la familia completa, abusos sexuales, mil cosas, y pueden transformarse. O sea, ¿dónde me cabe a mí en la cabeza que yo tengo que vivir enemistado con el papá de mis hijos o con la mamá de mis hijos toda la vida porque no me toleré con ella o no me entendí? Yo creo que esto nos puede ayudar mucho a entender que es posible y sobre todo de un cambio de mentalidad. Sí, además porque le ponemos rostro. Mira, yo alguna vez escuché a alguna víctima que algo bellísimo en un espacio, se lo dijo al excombatiente: yo hoy por fin puedo perdonar lo que pensé que era imperdonable. O sea, yo por fin hoy puedo liberarme y dar gracias a Dios de poder abrazar y cerrar este capítulo en mi vida. Entonces, obviamente esos testimonios nos transforman a todos. Yo llevo ya casi 10 años en la agencia y no termino de llorar las veces que me toca cuando veo las alegrías y los fracasos de estos muchachos. Pero también no dejo de que se me hincha el corazón cada vez que veo estas historias de paz y reconciliación, porque yo sí soy un convencido de que la paz es posible y que lo que hacemos precisamente desde la agencia es la garantía de no repetición. Garantizamos que estas personas que han dejado el conflicto armado
puedan seguir de este lado de la civilidad, de este lado de la civilidad y de la paz. Y a diferencia de lo que piensan muchos, es enormemente, abismalmente el número de personas que se hacen las cosas bien y muy pequeño y diminuto aquellos que lastimosamente no logran anclarse a la legalidad, pero estamos hablando del 99% de las personas que sí las logran. Entonces, creo que el camino va por allí, creo que lo podemos hacer y cuente conmigo, padre, para este programa y para mil más. Este tema tiene para que salgan voces, poder sentar una mujer que se movilizó del ELN, otra que se movilizó las FARC, otro de los paramilitares, y poder escuchar estas tres mujeres que aunque son excombatientes son totalmente diversas, pero también poder escuchar en algún momento excombatientes de diferentes procesos. Cuente con nosotros, padre, para todo ese trabajo pedagógico y cuente conmigo para que entre 8 días pueda tener la voz de una víctima y la voz de un excombatiente que puedan dialogar. No, espectacular, ya, no, ya que he matado, mejor dicho, ya no voy a dormir esta noche imaginándome cómo podemos trabajar y poder comunicar, porque lo que tú dices es cierto, tenemos que ponerle rostro a la reconciliación. Es muy fácil hablar, los colombianos os sentimos ofendidos cuando llegamos al exterior y nos discriminan porque somos colombianos, porque es que somos narcotraficantes, porque somos guerrilleros y pues nos ponemos bravísimos. Pero cuando estamos en nuestro país discriminamos a los otros porque son afrodescendientes, porque son indígenas, porque son mujeres, porque son de un cierto partido político, porque tuvieron cierta historia. Y creo que es necesario que descubramos los rostros y que nos demos cuenta que detrás de unos ojos hay unas vivencias y unas lágrimas que no hemos conocido y que en el momento de conocerlas veremos con claridad también los ojos que nos están mirando. Y una última cosita que quisiera preguntarte, Carlos, ¿cómo podríamos hacer para ayudar? No solamente para observar, escuchar los comentarios y decir muy bonito, sino qué podemos hacer nosotros para tenderle la mano a estos hermanos nuestros que se la están jugando por la paz. Bueno, creo que lo primero que podríamos hacer, padre, es primero hacer un trabajo pedagógico, acercarnos a las comunidades a través de lo que hacemos para que nos conozcan. Creo que es clave que las personas hoy conozcan lo que hacemos y dónde lo hacemos y estamos en total disposición para ir a hacerlo. Creo que lo que usted ha hecho es maravilloso porque lo ha hecho a través de la vivencia, lo que pasó con las 7 palabras, de llevarlo con actos concretos donde ellos puedan mostrarse y verse. Otro modo también de colaborar con eso es ir desmontando estos imaginarios, ¿cierto? Ir poder generando la aceptación a estas personas y escucharlas. Mira, muchos de los combatientes me dicen, usted no sabe lo bien que me siento cuando logro expresar mi historia y que la gente la respete y me escuche con atención y al final me acojan. Eso para mí es un acto maravilloso de poder lograr esa reinserción de esa persona a la sociedad. Y finalmente dándole oportunidades en lo que podamos, desde las orillas que podamos, en lo productivo, recomendando los productos que venden, dando perifoneo a las organizaciones. Te hago aquí una cuña, yo consumo un producto espectacular que es una pulpa de fruta magnífica que hacen ellos espectacular y además también hay un grupo de mujeres que tienen una cerveza artesanal deliciosa, o sea, es una cosa de la locura. Hay otros que hacen maletines, hay otros que hacen miel, tenemos chicos aquí que... Productos de aseo espectaculares, espectaculares que rinden impresionante. Yo cuando hicieron acá la feria artesanal compré varios productos y todavía tengo. El jabón de loza es espectacular, rinde una belleza. No, y ojalá, padre, en algún momento, cuando se levante la pandemia, podamos hacer un tour con algunas personas de la parroquia y estar en algunos lugares cafeteros, tomarnos un café con ellos en sus fincas, ir a visitar esa tiendita de barrio donde la está luchando y que le encanta que uno vaya, los visite, escuche su historia, llevar estudiantes de los colegios a que conozcan esa realidad, que conozcan historias de personas que en algún momento tomaron una decisión y que les cambió la vida totalmente, porque la guerra realmente no trae nada bueno, el conflicto armado no trae nada bueno, y cuando los chicos escuchan ese testimonio, con seguridad en el barrio van a pensarlo 2 veces cuando les pidan que transporten armas para consumir drogas. Creo que ese trabajo pedagógico es importante y lo que venimos haciendo comunitariamente, usted conoce de la mano lo que venimos haciendo con Alexander Santibáñez, que es la persona que lidera esos procesos comunitarios
el grupo territorial, pero con los más de 30 profesionales que tengo, el grupo territorial y de los que tiene la agencia a nivel nacional, donde solamente es buscar en YouTube testimonio y vemos todo lo que hacemos, todo lo que se hace en todas las orillas, porque el conflicto armado lo vemos en las ciudades, pero también tocó a nuestros indígenas. Hay desmovilizados indígenas, tenemos en Santa Cecilia desmovilizados afro, tenemos personas, campesinos. O sea, esto nos tocó a toda la sociedad, a toda nuestra sociedad colombiana, y es bueno que todas esas voces se escuchen, y si tenemos espacios como estos, Padre, con seguridad, ya es un gran avance. De hecho, ya estoy pensando aquí y una cosa que voy a hacer es que en el proceso de confirmación voy a poner este elemento. Incluso Claro. pues tendremos que después pensar cómo hacerlo, incorporarlo dentro del proceso de reconciliación. Cuando se hable de la reconciliación y el sacramento de la reconciliación, el tema Claro. en una forma más holística. Muy interesante. Incluso en esas escuelas de parejas que usted hace, cabe precisamente, tenemos parejas que son excombatientes víctimas, se conocieron, se casaron No, y viven de la espectacular. mano. No, eso también sería, Entonces, eso también lo vamos a anotar y entonces también para el próximo encuentro cuando, los cuando podemos uno llevar. pone esos escenarios y usted dice, ¿cómo no voy a superar estas cosas de la cotidianidad que nos parece a veces los problemas tan grandes cuando miren este ejemplo de personas que incluso han perdonado cosas que uno cree impensables, ¿cierto? Pero no, padre, usted sabe que cuenta con nosotros, y sobre todo, se lo digo personalmente, esto ya no es institucional, pero personalmente porque también a mí, yo soy católico, soy mariano, estoy convencido que soy un instrumento de paz, que Dios me ha puesto aquí, al igual que muchas personas, para poder llevar ese mensaje, poder llevar a las personas a entender que la paz es el camino. Y creo que con los combatientes, en algunos casos, incluso con otros como instituciones, como el hijo pródigo, como aquella persona que va, pero también vuelve al seno de su padre y que lo recibimos con las manos abiertas. Y creo que es el proceso social que hacemos con mucho de ellos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Espectacular, muy ilustrador y además motivador. De hecho, yo tengo la cabeza revolando, incluso también en lo que necesites, con mucho gusto. Incluso podríamos pensar también en el tema teológico, cómo podríamos, porque mi tesis de grado en teología fue antropología teológica de la violencia y era el tema de la reconciliación. Podemos mirar cómo también podemos aportar desde ahí al proceso. Muchas Claro que gracias sí, por haber aceptado la invitación y claro estamos que en sí. contacto. No, Y ya saben, total. dime. No, y incluso te quería comentar que algunos combatientes, porque somos muy respetuosos como entidad del Estado, de las creencias, yo creo que tenga cada uno, pero uno en muchos de los combatientes encuentra una espiritualidad y son muy católicos y les piden a veces cómo uno puede engancharlos a ese proceso con su familia. Y creo que usted es clave, padre, para que el proceso espiritual esté allí de la mano, con usted y con lo que usted tiene y la sabiduría que tiene. Cuenta con todo mi apoyo, entonces ya también nos cuadramos y con Alexandra hacemos el puente con el mayor de los gustos. Y ya saben todos los que nos acompañan y nos siguen, el próximo viernes entonces tendremos como invitados a dos personas que han vivido el conflicto y que nos van a enseñar cómo superar a nosotros nuestros conflictos cotidianos. Mil gracias, Carlos. Agradecimientos también a todos los que están contigo, que están detrás de cámaras, que no se ven, que se desgastan y se desviven diariamente en el anonimato, apostándole a la paz. No solamente los que han estado involucrados, sino también profesionales que dejan sus familias, tienen que tener sacrificios, arriesgan sus vidas y están allí tiempo completo. Mil gracias a todos, Dios los bendiga y entonces estamos pendientes para vernos dentro de 8 días aquí en Hablando con Juan. Mil gracias. Muchas gracias, padre, que lo bendiga. Gracias.